Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Ya estamos a final del mes de julio, comienza agosto. Agosto es el mes más caluroso del verano. Eh, pero bueno, la circunstancia del verano en Puerto Rico ha sido muy distinta a la que todos nos habíamos imaginado. El verano comenzó con el augurio del gobierno de que, como iban las cosas, íbamos a tener muchos apagones porque iba a haber una deficiencia en generación eléctrica y que a menos que ocurrieran cosas extraordinarias, que al final lo que ocurrió fue que algunas de las viejas plantas generatrices estaban arregladas y podían producir la energía que faltaba, íbamos a estar a oscuras en el verano. Bueno, no ocurrió. Sin embargo, la administración de Jennifer González Colón no ha podido celebrar ese logro porque una crisis que nadie esperaba, se ha quedado con la discusión pública de este mes de julio, y es la falta del servicio de agua en prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana de San Juan y circundantes como Naranjito, como Corozal y como hasta Loíza. Y digo que nadie esperaba la crisis en acueductos porque aunque para la población del resto de la isla, especialmente de la parte montañosa del país, los problemas con el suministro de agua potable son continuos y son crónicos, la realidad es que en la zona metropolitana no había, salvo una que otra avería grande que pudiera ocurrir, problemas con ese servicio que provee la Corporación Pública de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Pero aparentemente una combinación de averías y mala toma de decisiones, tanto en el suministro de agua de la represa Carraízo como de la represa La Plata, que son las dos grandes, ¿no?, fuentes de agua para la zona metropolitana, así como una falta de comunicación y una misteriosa alteración de los flujos de agua para zonas urbanas de Santurce y otras partes de la capital, pues han dejado a secas eh, por 2 semanas a los habitantes de San Juan, en donde se concentra una tercera parte de la población de la isla. Es decir, si usted dividiera en tres toda la población de la isla de Puerto Rico, una parte de esa estaría en la zona metropolitana. Así que estamos hablando de mucha gente. Además, es donde los medios de comunicación tienen más visibilidad. Por lo tanto, los problemas se discuten constantemente. Cuando los problemas de abasto de agua ocurren, qué sé yo, en la zona sur o en la zona oeste, pues sí, hay alguna discusión, pero no se le presta la atención que cuando ocurren en la zona metropolitana, pues porque los medios de comunicación se concentran acá y además por la cantidad de personas que se impactan con un solo problema. Lo que ha disparado una crisis de proyección y una crisis política en la administración de la gobernadora, que no ha podido salir del feriado del 25 de julio airosa, porque ese fue el periodo en el que hizo crisis eh, esto. Y el fin de semana terminó con la aparición en la escena pública nada más y nada menos que del alcalde más importante del partido de la gobernadora, que es el alcalde de la capital, Miguel Romero, básicamente acusando a la propia administración del PNP de mal manejo, de incompetencia, pero sobre todo de falta de comunicación efectiva para atender la emergencia. Y a esto le siguió la declaración de emergencia, tanto en San Juan como en municipios de la zona metropolitana, Carolina también, y todo lo cual ha mantenido en el foco de la opinión y de la discusión pública el problema de la autoridad de acueductos. Además se añade que el director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, un funcionario de nombramiento reciente por la administración y por la gobernadora,
pues no ha podido manejar públicamente ni comunicarse efectivamente con los medios, y daría la impresión de haber estado rehuyendo dar cara, y hubo un enorme vacío de información que nunca que ocurre en ningún gobierno las cosas van a salir bien, porque a la falta del servicio se añade el encono de la falta de información. Así que no solamente salió el alcalde de San Juan, sino que una figura que había estado bastante callada luego del final de la sesión legislativa y que es el némesis de Jennifer González en el PNP, Tomás Rivera Chats, pues aprovechó para reaparecer en sus redes sociales y pedir cambios en la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Pero ya es vox populi que, como sucede en tantas otras agencias de esta administración, se está dando dentro de Acueductos una pelea entre bandos del PNP. Es decir, los resentidos de la primaria, luego de la derrota del gobernador Pierluisi, del ex gobernador Pierluisi, los destituidos de los puestos de confianza en aquella administración, pues básicamente pareciera, o por lo menos esa es la inferencia, estar de brazos caídos, mientras los nuevos administradores, el personal de confianza de la gobernadora, ha llegado a cortar cabezas y a sustituir caprichosamente a funcionarios que estaban en puestos claves y que tenían el conocimiento técnico de la complejidad de un sistema muy antiguo de tuberías y de bombeo, que es el de acueductos, que todo el mundo sabe las condiciones en las que está. Estamos hablando de un sistema que pierde más de la mitad del agua que produce, imagínense ustedes, ¿no? Y esa guerra política que se está suscitando por lo bajo en múltiples agencias y que en acueductos también ocurre, ya ha tenido eco en las estructuras políticas, y por lo bajo los legisladores dicen: es que no conocemos a la nueva gerencia, es que no tenemos comunicación, es que ahí cambiaron al que estaba y el que estaba era el que sabía, y a eso se añade pues grupos, ¿verdad? Del PNP, leales a las fuerzas que se opusieron a Jennifer González, o sea, leales al grupo de Pedro Pierluisi, clamando por que regresen los viejos funcionarios, pidiendo que regrese la antigua directora ejecutiva o que traigan a directores ejecutivos del pasado. Bueno, la realidad es que uno no puede entender cómo esto ha ocurrido. Porque si usted me dijera que es que este es un sistema que estaba colapsado y que, bueno, es la evolución normal, pero ese sistema con todas sus fallas estaba funcionando. Es decir, que no puede ser que de la noche a la mañana esto haya cambiado tanto. Y Jennifer González, que estaba fuera de Puerto Rico, la gobernadora, pues se ha visto en la obligación de regresar y reaparecer en la palestra pública a dar explicaciones. Tuvo que admitir que el alcalde de San Juan tenía razón en estar indignado, que el alcalde estaba a favor de la gente, que ella también, que tenía que esperar que la informaran. eh, y como es natural, todos los cañones enfilaron hacia ponerle presión a la gobernadora para que destituyera al director ejecutivo, que además no es ingeniero, y pues no es que haya que ser ingeniero para dirigir acueductos, pero eh, esa ha sido la tradición. Siempre que hay una persona que no tiene el expertise de ingeniería, pues la proyección es más débil en cuanto a estas cosas técnicas, que son las que ocupan la curiosidad de la población cuando falla el servicio. Los ingenieros, yo siempre digo, tienen el espacio para, cuando le preguntan por qué una cosa no funciona, pues hacer uso de términos técnicos y de hablar de mecanismos que la gente no entiende ni conoce, pero que dan la impresión de tener conocimiento. Ese no es el caso de la nueva gerencia. Se han sustituido directores regionales, se ha cambiado personal que estaba familiarizado con los sistemas comunitarios o con las peculiaridades de cada zona.
y evidentemente pues ha habido un repliegue de esos funcionarios o la nueva administración no los ha querido utilizar. En fin, que todo esto ha producido 2 semanas de sequía por las plumas, por los grifos en la capital. Ya para mediados de esta semana, pues el gobierno está tragando agua con esto y valga la imagen. Por lo cual la gobernadora el miércoles ha recurrido a un golpe de efecto mediático y publicitario, firmando una orden ejecutiva para, primero, activar la Guardia Nacional de Puerto Rico para que se haga cargo del suministro de agua en camiones a las zonas afectadas. Yo no sé si eso es necesario o no, los municipios tienen esos equipos. Y para que coordinen cualquier necesidad que haya de reforzar maquinaria, etcétera, en las labores de reparar el sistema. Y la otra, que me parece que ha sido quizás va a ser la más controversial, aunque de momento no, ha sido la designación del ingeniero Carlos Pesquera como coordinador para la estabilidad del agua potable. Es un título bastante rimbombante ese, ¿no? La estabilidad del agua potable. Yo no sabía que el agua era inestable como sustancia, pero bueno, no nos vamos a ir por esa sutileza. Pesquera es un ex secretario de Obras Públicas de la administración de Pedro Rosselló en los años 90 y en aquel momento también dirigió como presidente de la Junta la administración o la autoridad para el financiamiento de la infraestructura, desde donde se diseñó y financió la construcción de las mejoras al sistema de acueductos que se hicieron en aquella administración, en particular la construcción del superacueducto, una gran tubería que se construyó desde Utuado, desde el lago Dos Bocas de Utuado, me parece, hasta la zona metropolitana y las diferentes plantas de filtración para traer de una zona de abundancia de agua a una zona donde la infraestructura se había quedado pequeña para el crecimiento poblacional, como es toda el área metropolitana, los suficientes abastos. Fue un proyecto de ingeniería muy criticado en aquel momento, pero que andando el tiempo resultó la única gran solución que tenía el problema de falta de inversión en la infraestructura. Estamos hablando de hace más de 30 años. Pero Pesquera, además de tener ese pedigrí y de haber sido candidato a la gobernación en el año 2000 por el PNP, luego de Pedro Rosselló, que no logró la elección, fue derrotado por Sila Calderón, ha intentado en múltiples ocasiones aspirar a puestos políticos y fue contrincante en una primaria básicamente innecesaria que hubo en el Partido Nuevo Progresista en el 2016 de Jennifer González para la candidatura a comisionado residente, en pareja en aquel momento él con Pedro Pierluisi, quien retaba en primaria o quien se estaba enfrascando en una primaria con el entonces nuevo pino de la política PNP, Ricardo Rosselló. Jennifer González y Ricky Rosselló eran una pareja política y Pierluisi hizo pareja política con su ex compañero de gabinete bajo Rosselló, que era Pedro Pierluisi. Posteriormente, Pierluisi, como ustedes saben, llegó a la gobernación y fue Jennifer González entonces la que lo retó y lo desbancó. Pero Pesquera, ya reconciliado con el grupo de Jennifer González, formó parte del grupo asesor él era el asesor en infraestructura de la campaña, o por lo menos la cara, de la campaña primarista de Jennifer González contra Carlos Pesquera. Y Pesquera además se ha dedicado a tener grandes contratos con el gobierno de Puerto Rico en diferentes capacidades. Por ejemplo, obtuvo un contrato a finales de la administración de Wanda Vázquez para encargarse de la corrección del problema de las columnas cortas, un problema estructural en la construcción de las escuelas que vino a ser de alta prioridad luego de los terremotos que azotaron a la isla
o que afectaron a la isla en 2019 y 2020. Y Pesquera fue la persona que por su expertise fue contratado para coordinar la erradicación de ese defecto estructural de columnas cortas, del que por cierto no sabemos mucho cuál ha sido el adelanto en esa obra. Eh, Ahora me parece que Jennifer González lo trae primero por el golpe de efecto publicitario que tiene traer una figura tan de peso en la opinión pública como Carlos Pesquera, un exsecretario de Obras Públicas, un expresidente del PNP, un ex candidato a la gobernación y la figura senior de los gobiernos del PNP en temas de infraestructura. Lo nombra en esa coordinación porque queda claro que la gobernadora por el momento no va a ceder a las presiones del grupo pierluisista representado por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, de despedir al presidente de Acueducto y cambiar la gerencia, es decir, de salir de sus leales para traer nuevamente a los leales de Pierluisi a los puestos. Porque en el PNP lo más increíble es que aún a 7 meses del nuevo gobierno, la primaria no terminó con la candidatura a la gobernación. Y la división interna de bandos, tanto en el partido como en las agencias, está consumiendo poco a poco al gobierno de Jennifer González de una manera u otra. Así que a Pesquera lo traen como esta especie de tutor, sábelo todo de la infraestructura, que no solamente se va a empapar de los problemas técnicos y de ingeniería y va a dar su opinión experta, sino que a la misma vez va a tutorear, va a guiar a la gerencia de acueductos en la toma de decisiones. Es una especie de zar del agua, pero no queda muy claro cuál es el alcance de esta figura. Es un coordinador, por lo tanto es un contratista del gobierno, no sabemos cuál es la cuantía de su contrato, pero estamos seguros que gratuito no es. El servicio, Pesquera, bueno, está comprometido, pero no tanto. Y por lo tanto, como coordinador, como asesor, no tiene verdaderamente facultades gerenciales, lo que tiene son facultades de asesoría. Por lo tanto, él va a impartir instrucciones a la dirección de acueductos o él va a dar recomendaciones a Fortaleza para que imparte instrucciones a acueductos. Él va a decidir qué proyectos de infraestructura se van a adelantar o se van a acometer. Va a tomar decisiones sobre eso, simplemente va a hacer recomendaciones, va a intervenir para supervisar los diseños y el trabajo de ingeniería, va a hacer trabajo gerencial interno para terminar la guerra política que hay dentro de acueductos. Todas estas son preguntas que van sin contestarse y que iremos descubriendo poco a poco en el camino. Pero de lo que no debe haber duda es que la crisis del agua tiene hundiéndose la proyección pública de una administración en la que nada parece funcionar. Parecía que habíamos logrado estabilizar el rumbo del gran problema que es el de la energía cuando aparece el problema del agua y aparece en la zona metropolitana y le sirve en bandeja de plata a los enemigos de Jennifer González dentro del PNP a títulos de correligionario para que puedan adelantar así desde adentro la imagen de que el gobierno que prometía venir a privilegiar las urgencias y las necesidades de la gente no pega una en sus soluciones. Es decir, que el agua vino a ser la gran crisis del gobierno en este verano. Seguimos mañana.